Listo. Entonces, buenas Entonces, noches a todos. Hoy tenemos al doctor Giovanni Capacho que nos va a hablar de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo y el enfoque en la cirugía endoscópica a los ventrículos. Entonces, Giovanni, adelante. bueno, buenas noches. Como decía el doctor Ordóñez, pues vamos a hacer una revisión con un enfoque pues, en la cirugía endoscópica de la anatomía de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Para esta revisión, pues, se utilizaron los siguientes textos. Se revisó esto del capítulo 5 de la Roton, del ventrículo lateral y tercer ventrículo. Un artículo del Focus del 2005 que describe pues también la anatomía pues el enfoque endoscópico a la ventriculostomía o la tercer ventriculostomía. Un atlas de neurocirugía endoscópica al tercer ventrículo y un artículo en el que pues el doctor Ordóñez es autor, que está publicado en Neurociencias de Colombia en el año 2017. Con esto pues entonces, iniciamos la charla. Este tema, pues, es un tema de importancia, pues, ya que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, pues, con la formación de las cavidades y los corredores que proporcionan, pues me pueden guiar o me pueden servir como un corredor anatómico a través del cual podemos acceder a estructuras profundas y incluso a las cisternas de la base. Entonces, de ahí pues la importancia pues, de esta revisión. Con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas, pues vemos que la anatomía se puede estar o puede ser distorsionada a lo que estamos acostumbrados a ver de pronto en especímenes cadavéricos o en otro tipo de cirugías, por lo cual pues esto se hará una revisión desde el punto de vista también pues anatómico y esto desde el punto de vista o de la visión que podemos tener desde la parte endoscópica. Un segundo, profe, que creo que me están pidiendo admitir Álvaro Bedoya. Listo. Entonces, pues en el contexto histórico, pues si nos vamos a la época del Renacimiento, que es cuando se hacen pues las descripciones, o las primeras descripciones, por decirlo así, de la anatomía o del sistema ventricular, pues podemos mencionar esta imagen de la izquierda de Berengario de Carpi en 1517, quien pues la utiliza como portada de la primera edición de un tratado que él hizo, en el cual pues describía lesiones en la cabeza. Esta era la portada pues de este tratado en el cual pues él representaba el sistema ventricular con este bosquejo. Y esta imagen pues se hizo famosa porque Berengario de Carpi fue llamado a atender a Lorenzo de Medici, que era pues un gobernante de esa época, era de una familia de origen noble que en Italia pues fue de gran importancia en la época del Renacimiento porque con el poder que tenían pues él ayudó a difundir los pensamientos y las obras de, por ejemplo, de Leonardo da Vinci. Se hizo famoso porque Berengario de Carpio atendió a Lorenzo de Medici, que era pues el papá él fue el padre del Papa León X. Entonces, pues él contribuyó pues a que durante el Renacimiento estas técnicas o estas descripciones se difundieran a través de Europa, como pues así lo describen. En la imagen de la derecha tenemos a un bosquejo de Leonardo da Vinci. Este bosquejo de Leonardo da Vinci es de gran importancia porque nos representa, pues, o nos muestra un dibujo tridimensional de la anatomía del sistema ventricular. Esto fue desarrollado gracias a una técnica en la cual Leonardo da Vinci fundía parafina y la introducía al sistema ventricular a través de tubos metálicos. Dejaba un tubo metálico para que el aire saliera y así poder obtener
por decirlo así, un molde tridimensional del sistema ventricular. Esa fue entonces la primera gran descripción en tridimensional del sistema ventricular. Ya en la época moderna, pues nos vamos a ya lo que es el siglo XIX, siglo XX, el primer procedimiento neuroendoscópico reportado en la literatura, pues fue realizado por Victor Darwin, que pues no era neurocirujano, era un urólogo que era pionero en técnicas de procedimientos testiculares y de cistoscopias. De hecho, el procedimiento de él consistió, o él propuso en 1913 en la Academia Americana de Cirujanos, que se podía dar un tratamiento para la hidrocefalia si se realizaba una destrucción de las coroides. Y para esto utilizó, pues en 2 niños que presentaban hidrocefalia descrita en ese caso, utilizó unos cistoscopios adaptados para generar pues una cauterización de estos plejos, y con esto pues fue la primera vez que se describió una técnica endoscópica, pues que en este caso no fue por un neurocirujano, sino por un urólogo. Un momento, profe, que me está pidiendo permiso el doctor Gamboa. Listo. Listo. Entonces, Victor Darwin es el primer procedimiento, y posteriormente el doctor Dandy, pues con sus estudios, o con los estudios que pues generaron pues el aporte o más importante en el siglo XX para hacer una descripción de la anatomía del sistema ventricular a partir de estudios realizados con neumoventriculografías. En este caso, esta imagen corresponde pues a una neumoventriculografía que realizó Dandy a un niño de 3 años que tenía una meningitis tuberculosa. Y en esta imagen puede Dandy diferenciar el tercer ventrículo e incluso el Monro, que está pues señalado acá pues con estas líneas, que pues esta es la imagen original de esa época. A partir de aquí pues Dandy, utilizando cistoscopios adaptados, logra pues describir y publicar en 1922, después de repetidas observaciones, describe pues la resección del plejo coroide, de los plejos coroides, como tratamiento pues utilizando cistoscopios como tratamiento para la hidrocefalia. Estos procedimientos tenían una mortalidad muy alta pues para la época, por ende pues la importancia de conocer las importantes relaciones anatómicas con las estructuras superficiales, ya sea con lo que es la configuración externa, y con las estructuras profundas pues del sistema nervioso central. Esta imagen, pues para empezar a hacer una descripción del sistema ventricular, básicamente lo que nos muestra es que los ventrículos laterales tienen una forma de C y van a tener una relación anatómica con las estructuras superficiales y profundas. Con respecto a las estructuras superficiales, pues acá vemos el cuerno frontal, esto ya lo vamos a desglosar, va a tener una relación perpendicular. El cuerno frontal va a estar perpendicular al giro frontal inferior, ¿sí? El cuerno frontal va a estar perpendicular al giro frontal inferior. El cuerno temporal va a estar perpendicular al giro temporal medio, ¿sí? Y el atrio va a estar en relación con el giro supramarginal. Y el Monro pues va a tener una relación con respecto a la superficie con la pars opercularis, que es la que señalamos aquí con esta flecha. Ya en relación con estructuras profundas, pues esta imagen donde se ha retirado pues el encéfalo derecho, aquí tenemos anterior, posterior, ya tenemos esta imagen, lo que nos muestra retirando el encéfalo derecho, nos deja ver bien pues las cavidades ventriculares del lado izquierdo. Lo que nos muestra es que tiene una forma de C, ¿sí? Los ventrículos laterales van a tener una forma de C y van a envolver al tálamo de anterior a posterior, ¿sí? Esto también nos deja ver que las cavidades ventriculares van a tener unos límites.
Eh, las cavidades ventriculares o los ventrículos laterales van a tener básicamente 5 partes. Vamos a tener un cuerno frontal o un cuerno anterior que va a estar limitado por el foramen de Monro. Del Monro hacia atrás y hasta la parte posterior del tálamo vamos a tener un cuerpo, ¿sí? Y de la pared posterior del tálamo, que corresponde pues al pulvinar, hacia atrás vamos a tener pues el atrio ventricular y la estructura siguiente, que es una prolongación hacia posterior que va a ser inconstante, pues va a formar el asta occipital. Y envolviendo hacia inferior de los núcleos profundos vamos a tener pues la formación de los cuernos temporales. Esto ya lo vamos a mirar bien, esto es esa manera pues de introducción. Y acá tenemos el plejo coroides, que va a ser la estructura de gran importancia como referencia anatómica para los procedimientos que vamos a describir. Entonces, si queremos entender bien los límites o la relación que tiene con las estructuras vecinas en cada parte del sistema ventricular, en este caso, pues hablando de los ventrículos laterales, para entenderlo mejor, podemos verlo desde un corte coronal. Entonces, esta imagen es tomada de Roton. En esta imagen, pues, la imagen del centro muestra el sistema ventricular y se hacen unos cortes dependiendo pues, de las regiones ya descritas. Entonces, un corte coronal a nivel de las astas anteriores o los cuernos frontales, vamos a poder delimitar adecuadamente las estructuras que lo limitan, por decirlo así. Entonces, vamos a tener un piso, una pared anterior, ¿sí? Unas paredes laterales y un techo, y un límite posterior. Entonces, si hablamos de la primera parte, que es el cuerno frontal, pues vamos a tener que el piso va a estar formado por el rostrum o pico del cuerpo calloso. La pared lateral va a estar formada por la cabeza del núcleo caudado. La pared medial a este nivel va a estar formada por el septum pelúcido. Y el techo va a estar formado por la rodilla del cuerpo calloso. Si nos vamos más hacia atrás, si hacemos el corte recordemos que el límite del cuerno frontal va a ser el monro. Entonces, si hacemos un corte por atrás del monro, vamos a tener que igual el techo va a seguir siendo el cuerpo calloso, pero ya no las rodillas, sino el cuerpo calloso. Las paredes laterales van a ser parte del núcleo caudado, ¿sí? Y la pared medial va a ser el septo pelúcido, pero va a haber un cambio en cuanto a la región inferomedial o el piso, ¿sí? La región inferomedial, pues aquí vamos a tener esto incluido, entonces el cuerpo del tálamo, parte del tálamo y el fornix, para la parte inferomedial. Y esto, si hacemos un corte a nivel del atrio y a nivel de los cuernos temporales, vamos a escribir pues más adelante con detalle los límites de estas estructuras. Entonces, empezando, para hacer una descripción adecuada de los límites y de las relaciones que hay con estas estructuras, pues debemos mirar cuáles son las estructuras más directamente implicadas y que tienen mayor importancia con respecto a los ventrículos laterales. Entonces acá tenemos, en la primera descripción tenemos pues al tálamo. Entonces, el tálamo va a estar ubicado en el centro del ventrículo lateral, ¿sí? Cada ventrículo lateral va a envolver la superficie, ¿sí? Superior y posterior del tálamo, ¿sí? El cuerpo del ventrículo lateral va a estar por encima del tálamo, ¿sí? El tálamo está aquí en amarillito. Entonces, el cuerpo del ventrículo lateral va a estar por encima del tálamo. El atrio y el cuerno occipital van a ser posteriores al tálamo. Esto ya lo vamos a mirar ahorita en esta vista lateral, lo podemos ver mejor. La superficie superior del tálamo, como lo decíamos, va a formar el piso, ¿sí? Y el tálamo, en el margen anterior, me va a formar, o va a ser pues como el límite posterior del monro, que es una estructura que ya vamos a revisar bien. Entonces, esta imagen lo mismo, entonces el piso del cuerpo del ventrículo en su porción lateral va a estar dado por la superficie superior del tálamo y en la parte ya inferomedial pues ya va a estar implicado el cuerpo del fornix, esto ya lo vamos a ver también.
Esta imagen lo que muestra es lo que, pues, lo que les decía en cuanto a los límites. Sabemos que las astas anteriores van a estar limitadas por el foramen o por el agujero de Monro. Esto es de gran importancia porque a la hora de hacer cualquier abordaje, ya sea interhemisférico transcalloso o algún abordaje endoscópico, eh, si vemos una porción del sistema ventricular hacia anterior que no tiene plejo coroide, pues esa va a corresponder a los cuernos frontales, porque como sabemos el plejo coroide, como ya lo vamos a explicar, pues va a salir del techo del tercer ventrículo por el foramen de Monro y se va a desplazar hacia posterior. Entonces este límite que marcamos con esta línea amarilla va a corresponder a los cuernos frontales. De ahí hacia atrás, hacia la pared posterior del tálamo o el pulvinar, va a ser el cuerpo del ventrículo lateral, y de ahí hacia atrás vamos a tener pues el atrio. Esta imagen nos muestra, desde una vista superior, nos muestra, perdón, ya un segundo, ya dejamos entrar al doctor Vaquero. Listo. Listo. Esta vista superior, esta imagen tomada de Roton, nos muestra el piso del cuerpo del ventrículo lateral. Nos muestra, está pintado aquí en amarillo, y nos muestra que el tálamo en su margen anterior va a delimitar o va a ser la pared posterior del Monro, ¿sí? Entonces esta imagen nos describe bien esa parte. Esta imagen también la traigo porque nos muestra cómo la superficie superior del tálamo es el piso del cuerpo del ventrículo lateral. Otra estructura en relación pues con el sistema ventricular que me va a formar pues las paredes mediales del cuerpo del ventrículo, de los ventrículos laterales, pues es el septum pellucidum. Acá lo tenemos pintado en rojo, en esta imagen de Roton. Entonces va a estar pues en la pared medial del frontal. El septum pellucidum se va a componer pues de láminas separadas, y pues van a separar los cuernos frontales y los cuerpos de los ventrículos laterales en la línea media. Básicamente esa es pues su función. Entonces acá lo tenemos desde esta vista lateral. Va a ser más ancho hacia anterior y se va a volver menos ancho hacia posterior. Esta imagen pues, nos trae a colación la otra estructura de gran importancia, que es el núcleo caudado. Habíamos dicho que el núcleo caudado va a formar las paredes laterales de los cuernos frontales, y también hacia atrás, si nos íbamos hacia los cortes hacia atrás, va a formar las paredes laterales también de los cuerpos de los ventrículos laterales. Entonces es una estructura de gran importancia en la parte de delimitar las estructuras anatómicas. La cola del caudado se va a extender pues hacia la parte anterior de la pared lateral del atrio y hacia el techo, ¿sí?, del cuerno temporal, y va a ser continua pues con el núcleo o con la amígdala, y va a terminar pues, según refieren algunos textos, a 3 centímetros del polo temporal. Esta es otra imagen, esto es lo mismo. Acá vemos esta imagen de Roton, que nos muestra cómo la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado van a formar la pared lateral, ¿sí?, del cuerno frontal y el cuerpo del ventrículo lateral. Está pintado en amarillo. Esta es otra imagen como para mostrar el ejemplo pues, de un corte coronal, cómo actúa como paredes, pero hay una parte de las paredes laterales en el límite entre el cuerno frontal y el cuerpo del ventrículo lateral, que no va a estar ni protegida ni por la cabeza del caudado ni por el tálamo, y que va a ser perpendicular al foramen de Monro. Esta estructura es de gran importancia. Acá traigo esta imagen porque pues corresponde básicamente a la rodilla o a la cápsula interna, a la rodilla de la cápsula interna, que va a llegar directamente a la superficie del ventrículo. O sea, esta estructura va a llegar directamente a la superficie ventricular y no va a estar protegida ni por la cabeza del caudado ni por el tálamo, ¿sí? Entonces, esto es
inmediatamente lateral al Monroe y pues esto es de gran importancia porque se puede lesionar durante un procedimiento quirúrgico, ya sea si es endoscópico o por un abordaje por cráneo. De gran importancia pues tener cuidado con esa estructura. Acá volvemos a ver, esta es la relación, está directamente en relación con el Monroe, entonces esta imagen me ejemplifica bien. Entonces, pues para hablar de otra estructura anatómica de importancia, pues la formación del hipocampo y el fornix y su relación con las límites o las paredes del sistema ventricular, pues básicamente el fornix se va a componer principalmente de fibras del tracto hipocampo mamilar que se va a originar pues en el hipocampo, ¿sí? El subículo y el giro dentado del lóbulo temporal, ¿sí? De ahí las fibras surgen en el piso del cuerno temporal a la superficie y van a pasar hacia posterior, ¿sí? Para convertirse pues en los pilares del fornix. Luego van a surgir alrededor de la superficie posterior del pulvinar, o sea, se van a ir hacia atrás, o sea, que van a formar parte también de la pared anterior del atrio, ¿sí? O del límite posterior del cuerpo del ventrículo lateral, ¿sí? Y luego se arquean superomedial hacia la superficie inferior del esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, el área debajo del esplenio, esto, mejor dicho, aquí en esta imagen, la podemos ver bien. Vamos a tener pues un área en la que estos pilares van a estar conectados por unas fibras que van a ser pues las fibras llamadas comisura del hipocampo. Ya ahorita más adelante les muestro otra imagen. Esta imagen pues me resume, por decirlo así, lo de la formación del hipocampo y el fornix, y ya lo vamos a ver, la relación que tiene con las estructuras que están ubicadas más anteriormente. Entonces, a este nivel, pues, el cuerpo del fornix va a separar el techo del tercer ventrículo del suelo del cuerpo de los ventrículos laterales. Mejor dicho, el cuerpo del fornix va a actuar, va a ser parte del techo del tercer ventrículo y del piso del cuerpo de los ventrículos laterales. Esta era la imagen que les quería mostrar de la unión de los pilares del fornix. Esta imagen lo que me muestra pues es, y traigo a colación la importancia de la siguiente estructura anatómica a mencionar, que es la hendidura o la fisura coroidea. La fisura coroidea básicamente va a iniciar pues o se va a generar como un ensanchamiento del foramen de Monroe, ¿sí? El foramen de Monroe va a estar formado en la parte anterior por los pilares del fornix y en la parte posterior por el margen anterior del tálamo. Y el foramen del Monroe va a ser un ensanchamiento pues, de la fisura coroidea. Entonces acá tenemos el Monroe y aquí tenemos esta hendidura que básicamente va a ser un espacio que hay entre el tálamo y el fornix, ¿sí? Entonces esta vista desde medial nos va a marcar los límites de la fisura coroidea. Inicia en el foramen de Monroe, de donde surge el plejo coroideo que viene pues del techo del tercer ventrículo y se va hacia atrás pues con una forma de C también hasta el punto coroideo inferior, que va a ser donde termina pues la fisura coroidea. Esta imagen es de importancia porque a través de la fisura coroidea pues uno puede acceder a diferentes estructuras. Por ejemplo, si accedemos en la fisura coroidea a través del cuerpo del ventrículo lateral, vamos a poder ingresar al tercer ventrículo. Si ingresamos a través de la fisura coroidea a nivel del atrio ventricular, vamos a poder o vamos a tener acceso a la cisterna cuadrigémina. Y si ingresamos a este nivel, a nivel del cuerno temporal, vamos a tener acceso a la cisterna de Ambiens. De hecho, el punto coroideo inferior va a marcar o va a ser un punto importante porque me va a marcar pues el límite entre la cisterna crural y la cisterna Ambiens. Este puntico rojo que vemos acá, y va a ser también de importancia porque pues a ese nivel finaliza el uncus
A ese nivel esto ingresa la arteria coroidea anterior, a ese nivel sale la vena ventricular inferior y pues esto es de gran importancia porque nos sirve para delimitar estas estructuras. Esta imagen lo que nos muestra es cómo se puede abrir o o la apertura que se le puede dar a la fisura coroidea. Esta es una vista desde superior, ¿sí? Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelante. Acá habíamos dicho que la fisura coroidea era el espacio o la hendidura entre el fornix y el tálamo. A manera pues, de paréntesis, ya sea para cualquier tipo de abordaje, siempre, o mencionan los textos, siempre, a la hora de acceder por esta fisura, hay que hacerlo retrayendo pues, el fornix, hay que hacerlo desde el lado del fornix y nunca desde el lado del tálamo para no lesionar estas estructuras vasculares que ya vamos a mencionar. Continuando pues con las estructuras importantes en cuanto a que marcan pues los límites del sistema ventricular, tenemos al cuerpo calloso. Sabemos que el cuerpo calloso tiene un pico rostrum, una rodilla, un cuerpo y un esplenio, ¿sí? Que en la parte anterior va a generar unas fibras que se llaman las fibras del forceps minor, que esas fibras básicamente son las que me van a ayudar a formar la pared anterior del cuerno frontal, ¿sí? Y va a tener otras fibras en la parte del cuerpo y el esplenio, que estos son las fibras o forceps major que nos van a ayudar a formar las paredes laterales y paredes mediales del atrio, que ya lo vamos a describir aquí más adelante. Esta es una vista superior del cuerpo calloso, como si fuese, por ejemplo, un abordaje interhemisférico transcalloso. Esto lo que nos permite ver pues, es que se abre el cuerpo calloso para exponer pues, el fornix y pues, tener una vista del foramen del Monro. Esta imagen me resume pues, las partes del cuerpo calloso y la correlación que tiene con las estructuras de importancia. Básicamente, pues, el cuerpo calloso va a formar la mayor parte de las paredes ventriculares y va a contribuir a la formación de la pared en cada una de las 5 partes de los ventrículos laterales. Esta es una imagen desde superior para visualizar pues, las partes del cuerpo calloso. Entonces habíamos dicho, pues el rostrum o pico va a ser la pared anterior del cuerno frontal, la rodilla va a ser el techo, luego el cuerpo va a ser el techo del cuerpo del ventrículo lateral, y luego entre el cuerpo y el esplenio me van a dar unas fibras, estas fibras me van a formar el forceps major, que va a formar a la final una prominencia en la pared medial del atrio, que va a ser llamada pues bulbo del cuerpo calloso. Esta estructura es de vital importancia porque en la pared medial del atrio ventricular va a estar formada, como ya lo vamos a decir más adelante, por 2 prominencias. Una prominencia que corresponde pues, al forceps major o bulbo del cuerpo calloso, y una más inferior que va a corresponder pues, a lo que es el calcaravis, que pues básicamente es la cisura calcarina vista desde una parte con una visión inferior, o sea, desde adentro del atrio en su pared pues medial. Y del cuerpo y el esplenio también van a salir unas fibras que son importantes porque van a ir hacia lateral e inferior y me van a ayudar a formar lo que son las paredes laterales del atrio ventricular y el cuerno temporal también. Esta imagen pues vuelve y es como la que más nos ayuda a ver esta parte. Acá vemos entonces, podemos ver bien y escribir las paredes del atrio ventricular. Entonces básicamente consiste pues que el atrio ventricular va a tener una pared lateral
y un techo que va a estar formado por el tapete del cuerpo calloso, ¿sí? Y el piso va a estar formado, un piso que va a estar formado por el trígono colateral que va a corresponder al surco colateral y que a este nivel va a recibir, o esta prominencia que va a formar en la pared, en el piso del atrio, va a recibir el nombre de trígono colateral. Como lo habíamos dicho, el tapetum, ¿sí? Hacia pared lateral, y la pared medial pues va a estar formada por el forceps mayor, que es recibe el nombre del bulbo del cuerpo calloso, y el calcaravis, que corresponde básicamente pues a la fisura calcarina. Esta imagen pues lo que hace es que nos esquematiza acá el atrio ventricular y estas fibras que son de gran importancia, pues las que van descendiendo acá pues son las del tapetum, que vienen del cuerpo calloso, y otras estructuras, que pues son las radiaciones ópticas del cuerno temporal. Entonces, básicamente la pared lateral del atrio ventricular va a estar eh, eh, o va a estar implicada con unas vías importantes, en este caso pues la vía visual, y pues esto es de vital importancia a la hora de pensar en acceder el atrio ventricular lateralmente. Acá nos muestra pues las del tapetum y radiaciones ópticas. Con lo que respecta pues al cuerno temporal, el cuerno temporal pues básicamente la parte medial del piso del cuerno, del cuerno temporal va a estar formado por la prominencia que recubre el hipocampo, pues, básicamente la formación que hace el hipocampo visto desde adentro, y la parte lateral del suelo va a estar formada por una prominencia o el surco colateral, que en este caso no se llama trígono colateral, sino se va a llamar pues eminencia colateral. Y el techo va a estar formado por el núcleo caudado, acá lo señalamos, parte del núcleo caudado, el tapetum también del cuerpo calloso, aquí vemos las fibras, se siguen acá el mouse, la pared medial del cuerno temporal, pues va a ser va a tener varios componentes, en este caso poco más que la hendidura entre la fimbria del fornix y la cara inferolateral del talón, como lo vemos acá. Ya pues para ver las paredes ventriculares, aquí ya de manera de resumen, en esto no vamos a profundizar, vamos a ver las relaciones que hay pues con las estructuras vasculares, que son pues de importancia pues a la hora de cuando vayamos a revisar la visión endoscópica, que podemos ver que puede distorsionar la anatomía. En este caso, tenemos pues el sistema, las relaciones arteriales y las relaciones venosas. Con respecto a las relaciones arteriales, pues vamos a tener tres arterias de importancia, una que es la arteria coroidea anterior, como recordamos, pues la arteria coroidea anterior va a ser rama pues de la carótida interna, vamos a tener la arteria coroidea posteromedial, que va a ser rama de P1, del primer segmento de la arteria cerebral posterior, y vamos a tener una arteria cerebral posterolateral que también va a ser rama del segundo segmento, o sea, de P2 de la arteria cerebral posterior. Estas arterias son pues de importancia porque, por ejemplo, pues la arteria coroidea anterior en su recorrido cisternal antes de entrar a la fisura coroidea, pues va a irrigar estructuras anatómicas de vital importancia, como por ejemplo la arteria coroidea anterior en su recorrido va a irrigar desde el quiasma las radiaciones ópticas y también los núcleos profundos antes de ingresar por la fisura coroidea. Y la arteria coroidea posteromedial va a ser también de vital importancia al ser rama del primer segmento de la cerebral posterior, se va a ir hacia atrás por las cisternas perimesencefálicas, se va a meter básicamente por la cisterna cuadrigémina y luego a nivel por debajo del esplenio del cuerpo calloso, va a ingresar y me va a ayudar a formar el techo del tercer ventrículo. Eso ya ahorita lo vamos a revisar bien.
Y con las relaciones venosas, con las estructuras venosas, pues vamos a tener que están dadas pues en dos grupos. Vamos a tener un grupo medial que pues básicamente va a constar pues de la vena septal anterior y de una vena septal posterior, ¿sí? Aquí la vemos, vena septal anterior y vena septal posterior, y un grupo lateral en el que van a estar pues las talamoestriadas y las talamocaudadas, ¿sí? El afluente pues de estos grupos, de este grupo vascular va a ir pues a a las venas cerebrales internas, que también van a ser parte del techo del tercer ventrículo, que ya vamos a mirar. Bueno, esta imagen, pues lo que me muestra o me muestra las diferentes ángulos o visión que podemos tener desde cuando accedemos al sistema ventricular o a los ventrículos laterales desde el punto de vista endoscópico. Entonces, podemos tener una vista no angula la anatomía, a pesar de que se distorsione, pues si seguimos los referentes anatómicos, podemos pues orientarnos y, pues conocer bien la orientación anatómica desde el punto de vista endoscópico. Entonces, acá vamos a hablar entonces a repasar lo de los límites del foramen de Monro. Ya les habíamos dicho, ya habíamos mencionado y había mostrado unas imágenes. La parte anterior va a estar dada por la columna del fornix, la parte medial por el fornix, la parte lateral, la rodilla de la cápsula interna, eso ya lo mencionamos, y la cara posterior, el margen anterior del tálamo. Esta imagen, pues, esto es importante porque en la primera vista endoscópica, pues para uno no perderse y para evitar lesionar estas estructuras que ya mencionamos, pues en la primera vista endoscópica la estructura que va a actuar como una guía anatómica va a ser el plejo coroide, ¿sí? Entonces aquí vemos la visión o la angulación que podemos tener cuando ingresamos al sistema ventricular, y lo que nos vamos a encontrar o por lo que nos vamos a guiar, pues ya sabemos que el Monro hacia adelante va a ser el cuerno frontal y de aquí hacia atrás va a ser el cuerpo del ventrículo lateral. Hay una estructura que nos va a servir como guía anatómica. Esta va a ser el plejo coroide. El plejo coroide, si vemos el plejo coroide, pues ya sabemos que sale el Monro y que va de anterior a posterior. Y ahí podemos empezar a diferenciar por las estructuras anatómicas de importancia que debemos evitar lesionar. Acá vemos el foramen de Monro, acá vemos las columnas del fornix que forman el Monro, el septum pelúcido, la vena septal anterior, ¿sí? La vena talamoestriada y la caudada anterior. Acá vemos el plejo coroide, pues esto es de gran importancia, como lo hemos dicho. Así se ve pues el cuerno frontal, pues del Monro hacia adelante, ¿sí? Vemos acá la vena septal anterior. Acá pues recordemos que la pared lateral va a ser la cabeza del caudado. Acá pues no vamos a profundizar en esto, es para mostrar pues cómo se ve el cuerno frontal desde el punto de vista endoscópico. Así se ve el septum pelúcido normal, y en la imagen de la derecha vemos un septum pelúcido eh, que no es normal. En este caso corresponde a un septum pelúcido en un paciente con una hidrocefalia crónica secundaria a un quiste aracnoideo intraventricular que sufrió pues una fenestración espontánea del tabique. Entonces podemos ver esto como hallazgo pues intraoperatorio. En la imagen de la izquierda vemos cómo es normal y cómo en la imagen de la derecha se distorsiona pues la anatomía. ¿Cómo es el foramen de Monro? Pues desde el punto de vista endoscópico. Entonces, acá vemos el foramen de Monro, acá alcanzamos a ver al fondo los cuerpos mamilares, ya vamos para allá. Sabemos que el margen anterior va a estar formado por las columnas del fornix, el septum pelúcido, la vena septal anterior, columna del fornix,
el plejo coroide y la vena talamoestriada. Y acá en la pared lateral, pues, recordemos, pues a este nivel estaría la cápsula interna y pues acá sería la cabeza del núcleo caudado, más hacia anterior. Voy a mostrar varias imágenes de lo que es las estructuras del sistema ventricular vistas desde el punto de vista endoscópico. Pues pienso que es como la mejor manera de uno familiarizarse con estas estructuras, viendo cómo se ven normalmente y cómo se ven cuando son distorsionadas por algún proceso. Esta es otra imagen que muestra la anatomía normal del foramen de Monro. Entonces acá vemos pues el Monro, la vena, acá vemos esto, la vena septal anterior, el plejo coroide, la vena talamoestriada, ¿sí? La vena caudada anterior, que corresponde a esta, y vemos acá cómo se forma pues el Monro por las columnas del fornix. Acá vemos otra imagen, pero ya corresponde pues a una imagen distorsionada por un paciente que tiene pues una hidrocefalia crónica que no ha sido tratada. Pues aquí vemos cómo estas estructuras se distorsionan. Entonces, esto correspondería pues al septum pelúcido. Esta imagen que vemos acá, que de pronto es difícil de distinguir, correspondería a la adhesión intertalámica, ¿sí? Acá vemos el Monro, cómo se descubre pues la formación del Monro. Habíamos dicho que era por los pilares del fornix. Acá vemos cómo se separa de estos pilares del fornix y nos deja ver bien cómo es el Monro si no tuviese pues este tejido membranoso que debe ser pues visto en una imagen normal. Acá pues podemos ver perdón, bueno, la vena septal anterior y vemos también pues el plejo coroideo, que pues igual, a pesar de que el paciente tiene una hidrocefalia y que está distorsionada la anatomía, nos permite pues diferenciar el plejo coroideo como referente anatómico. Acá vemos también el cuerpo del fornix. Se ve, pues las estructuras del fornix se ven bien bonitos y pues nos permite orientarnos en este caso. Acá pues vuelvo a mostrar pues esta vista superior pues para recordar lo de los límites. El Monro limita pues el cuerpo perdón, las astas anteriores del cuerpo del ventrículo lateral, y el tálamo me va a hacer pues de pared anterior del atrio. Esto pues ya lo dijimos, que son los límites del cuerpo del ventrículo lateral. Pues vamos a mencionarlo de manera de repaso. Entonces, en la cara medial, el septum pelúcido; en la cara lateral, el cuerpo del núcleo caudado; en la parte anterior, el Monro, ya lo habíamos dicho; la cara posterior, el atrio del ventrículo, que va a estar limitado por el tálamo; y el techo, el cuerpo del cuerpo calloso; y el piso, el tálamo. Vamos a ver ahora el atrio. El atrio ventricular desde el punto de vista endoscópico. El atrio y el cuerno occipital pues van a formar juntos una cavidad triangular, ¿sí? En este caso pues el cuerno occipital va a ser inconsistente, no se va a ver en todos los casos. Acá vemos lo que les decía o lo que les mostraba en imágenes anteriores. Acá vemos cómo se forma la pared medial del atrio ventricular. Esta es una vista que me permite ver la pared medial del atrio ventricular, y vemos cómo esas fibras que me formaban el bulbo el bulbo del cuerpo calloso, esto me van a ayudar a formar pues la pared medial del atrio ventricular, y hacia inferior, en este caso, esta parte que corresponde acá a la letra E va a corresponder pues al calcaravis, que es pues la formación dada por el surco calcarino. Acá también vemos la vena septal posterior, ¿sí? Como lo habíamos descrito en la imagen que correlacionaba las estructuras vasculares venosas, también pues de importancia a la hora pues de visualizar el atrio.
Vemos también acá esta parte que va a corresponder a la parte posterior del septum pelúcido. Y el piso, pues, dado por la eminencia colateral o trígono colateral, si nos referimos pues al atrio. Esta es otra imagen que de la anatomía normal, me deja ver pues el plejo coroide, me deja ver la arteria coroidea posterolateral, que también mencionamos, me deja ver el septum pelúcido, que corresponde a esta estructura en la parte más posterior, la eminencia colateral, ¿sí? El piso, o sea, trígono colateral, las estructuras que me forman, pues, la pared medial, en este caso, en la parte posterior, en la parte superior, el bulbo del cuerpo calloso, y en la parte inferior, el calcaravis. Ahora vamos a hablar sobre el tercer ventrículo. Pues para mencionar el tercer ventrículo, pues va a ser una cavidad estrecha que va a tener una forma de embudo en la línea media, que se va a comunicar en su margen anterosuperior con cada ventrículo a través pues, del foramen de Monro, y posteriormente al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Va a tener un techo, un piso, unas paredes anteriores, unas paredes laterales y unos límites posteriores o paredes posteriores. Entonces, para empezar a mencionar el techo del tercer ventrículo, básicamente el techo del tercer ventrículo va a estar formado por un arco ascendente, acá lo tenemos en verde, ¿sí? Traje esta imagen es de Rotan, nos esquematiza bien con colores los límites del tercer ventrículo. Va a tener forma de arco ascendente y se va a extender desde el foramen de Monro, ¿sí? Anteriormente hasta el receso suprapineal posteriormente. Entonces, desde el foramen de Monro anteriormente hasta el receso suprapineal. ¿Sí? Ese va a ser pues como los puntos de referencia del techo del tercer ventrículo. Acá lo vemos en un corte sagital. El techo del tercer ventrículo, ya lo dijimos, forma un arco ascendente desde anterior a posterior, desde el foramen de Monro, acá con la línea amarilla, hasta el receso suprapineal. El foramen de Monro va a tener unas capas, el techo del tercer ventrículo va a tener unas capas que son de vital importancia, porque a través de estas estructuras podemos acceder al tercer ventrículo, ya sea por algún abordaje, por ejemplo, interhemisférico transcalloso, o ya sea por... hay que tenerla en cuenta también en la visualización endoscópica. Entonces, este techo va a tener unas capas. Va a tener la capa más superficial, que va a estar formada pues, por el cuerpo del fornix, y va a tener una estructura que es conocida como el velum interpositum, que va a tener unas hojas. Va a tener una hoja coroidea, aquí ya lo vamos a ver en esta imagen se ve mejor. Si nosotros quitamos el cuerpo del fornix, como en este caso, pues lo primero que nos vamos a encontrar va a ser una tela coroidea. Si quitamos esa tela coroidea, vamos a encontrar una capa vascular que va a contener las venas cerebrales internas que ya mencionamos, que es donde drenan pues, las venitas que ya mencionamos que se ven en la visión endoscópica, y va a tener la arteria coroidea posteromedial, que es la que me va a irrigar. Recordemos que la arteria coroidea posteromedial es rama del primer segmento de la arteria cerebral posterior y que hace un recorrido atravesando las cisternas perimesencefálicas, cisterna cuadrigémina, y se mete por debajo del cuerpo calloso hasta esta región o esta capa vascular para irrigar el plejo coroide de la porción del cuerpo del cuerpo del ventrículo lateral, y esto más aún pues a formar el techo del tercer ventrículo. Y luego tenemos, si quitáramos esta capa vascular, más al fondo tendríamos otra capa más profunda, que es pues la hoja más inferior, que pues aquí ya, si rompiéramos esta membrana, ya estaríamos dentro del tercer ventrículo. Esta capita, que es la capita más profunda, va a corresponder pues al sitio donde se va a insertar el plejo coroide. Recordemos que el plejo coroide nace
en el techo del tercer ventrículo, pero en esta capa más profunda, y se va hacia anterior, superior y posterior, o sea, sale por el Monroe y se va hacia atrás por la cisura coroidea. Esta imagen me muestra, pues, más bonito cómo se ven esas capas del velum interpositum, que, por cierto, en estas capas del velum interpositum, pues, estas capas derivan de la pía madre, y pues puede circular el líquido cefalorraquídeo, entonces son consideradas también como una cisterna, la cisterna del velum interpositum. Acá ya quitamos la hoja más superficial y estamos en la capa vascular, y vemos las arterias coroideas posteromediales y las venas cerebrales internas. Si seguimos, pues ya dijimos, nos encontramos con la capa más profunda, y si quitamos esa capa más profunda, pues aquí en esta imagen de la derecha podemos encontrarnos ya, podemos visualizar el tercer ventrículo. Acá vemos la adhesión intertalámica, esto ya lo vamos a mostrar en otra imagen más bonita. Acá vemos la adhesión intertalámica, entonces si uno separa esas membranas o el velum interpositum, siempre desde el lado del fornix, no del lado del tálamo, para evitar lesionar las estructuras vasculares, las talamoestriadas, y evitar lesionar al paciente. Pues si quitamos estas capas, pues lo que vamos a encontrar es esta adhesión intertalámica. Esto ya lo vamos a ver acá. Sabemos que el techo tenía una región anterior y una región posterior. La región más posterior del techo, pues como lo vemos acá en esta imagen, pues el segmento posterior del tercer ventrículo va a estar compuesto básicamente por una región entre el acueducto de Silvio y el receso suprapineal, ¿sí? Entonces, acá vemos el acueducto de Silvio, el receso suprapineal, pues las estructuras que componen esta región, o esta región posterior, pues básicamente van a incluir a la comisura posterior, el cuerpo de la pineal y la comisura avenular, ¿sí? Entonces esas son las estructuras que van a ser parte, pues, del límite posterior del techo del tercer ventrículo. Acá vemos cómo por debajo del cuerpo calloso se meten, pues, o salen los vasos, y por ahí ingresaría también la arteria coroidea posteromedial. Vamos ahora con el piso. Entonces, el piso se va a extender, va a estar acá dibujado en azulito, se va a extender desde el quiasma óptico en la parte anterior hasta la parte posterior, que va a ir, pues, básicamente hasta el agujero de Silvio, hasta el acueducto de Silvio, donde inicia el acueducto de Silvio. Va a tener una mitad anterior, que va a ser formada por estructuras diencefálicas, ya lo vamos a explicar, y una mitad posterior, que va a corresponder a estructuras mesencefálicas. Acá lo vemos en un corte, hay que verlo, pues, desde afuera, pues desde adentro. Entonces, las estructuras que están directamente implicadas, acá lo vemos, esto es una vista desde inferior, ¿sí? Aquí vemos el acueducto de Silvio, y vemos desde adelante hacia atrás las estructuras que están implicadas y que forman el piso del tercer ventrículo. Entonces, va a estar relacionado obviamente con la superficie del quiasma, el infundíbulo o receso infundibular, con su glándula pituitaria, el tuber cinereum, que va a corresponder a esta región anterior a los cuerpos mamilares, que es de gran importancia, pues, a la hora de hacer una tercer ventriculostomía. Los cuerpos mamilares, que son estas estructuras, la sustancia perforada posterior y la parte del mesencéfalo hasta el acueducto de Silvio, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde acá, pues trazamos una línea, esto corresponde, pues, al piso. Esta imagen, pues, es una vista también desde inferior, pues básicamente, entonces tenemos el quiasma óptico, la lámina terminalis y la comisura anterior. Estos van a formar la pared anterior del tercer ventrículo. Esta imagen nos muestra las estructuras de importancia que vamos a encontrar al abordaje del tercer ventrículo. Entonces, tenemos acá más superiormente las columnas del fornix, tenemos la comisura anterior. Básicamente, desde este punto de vista, el límite va a ser comisura anterior hasta la comisura posterior, que no lo alcanzamos a ver acá, pero ya la muestro en otra imagen.
Vamos a tener la lámina terminal, el receso quiasmático, el quiasma, el receso infundibular, acá el tuber cinereum, que es la región de importancia para hacer la fenestración endoscópica, los cuerpos mamilares y aquí la región mesencefálica, que aquí más posterior vamos a tener pues el acueducto de Silvio. Entonces, para empezar a describir pues estos límites, las relaciones, entonces tenemos la pared anterior del tercer ventrículo. Entonces, empezamos acá, acá vemos la comisura anterior, acá vemos la lámina terminal, acá vemos el receso supraquiasmático, acá vemos el quiasma óptico, acá tenemos el receso infundibular, el tuber cinereum, que va a ser el área anterior hacia los cuerpos mamilares, y no tan cerca de los cuerpos mamilares del receso premamilar, porque por ahí van a estar las arterias talamoperforantes, ya lo vamos a ver. Y acá tenemos los cuerpos mamilares. El segmento anterior, esto ya lo dijimos, ahora vamos a ver cómo se ve la pared anterior vista pues desde el endoscopio. Entonces, acá tenemos lo que ya dijimos, la comisura anterior, que va a corresponder acá a esta estructura. Vamos a tener la lámina terminal, que la vamos a ver así. Vamos a tener el quiasma óptico, que va a ser esta estructura, y el receso infundibular. Acá tenemos otra imagen que nos muestra pues, el quiasma óptico desde el punto de vista endoscópico, el receso infundibular y el tuber cinereum. Acá tenemos otra imagen del piso del tercer ventrículo. Entonces vamos a tener un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior. Acá vamos a tener el tuber cinereum, que va a estar anterior a los cuerpos mamilares. Esto es de vital importancia porque aquí vamos a tener el tope de la basilar, si lo alcanzan a ver acá, por delante de los cuerpos mamilares. De hecho, acá esta zona se llama receso premamilar y ahí no debería uno incidir ni hacer pues la fenestración, debería hacerlo más anterior para evitar lesionar las talamoperforantes. Acá vemos el acueducto de Silvio, el segmento anterior, medio y posterior. Acá vemos el receso infundibular, ¿sí? Y acá vemos el tuber cinereum por delante, pues para evitar el tope de la basilar. Acá vemos la relación con el tercer par craneal, los cuerpos mamilares, y el receso premamilar, que es donde se debe evitar hacer la fenestración para evitar lesionar el tope de la basilar o las talamoperforantes. Acá vemos correspondería a los lados con estas estructuras con los hipotálamos. Esta imagen me muestra la relación que hay, pues si lo viéramos desde abajo, ¿sí? O desde afuera, con las estructuras de importancia. Entonces, cuerpos mamilares, el tope de la basilar, el tercer par y el receso infundibular. El área segura sería acá, tuber cinereum, por delante para evitar el tope de la basilar o las talamoperforantes. Esta imagen muestra el receso infundibular, el tuber cinereum, el receso premamilar, que es donde no se debe hacer. El área segura sería acá en esta zona. Acá vemos por qué, porque en el receso premamilar pues hay unas talamoperforantes que podemos lesionar. Acá vemos cómo del segmento P1 sale una talamoperforante, ¿sí? Entonces, pues esto es como para mostrar esta imagen, pues que la anatomía puede pues variar. Acá vemos lo mismo, vemos el receso infundibular, el tuber cinereum y acá el receso premamilar, que es donde están las talamoperforantes. Esto es una imagen que muestra lo mismo, esta imagen muestra lo mismo. Esta imagen es tomada del artículo del doctor Ordóñez. Acá el doctor Ordóñez nos hace con esta línea el sitio de demarcación o el sitio o área segura para poder hacer la fenestración, ¿sí? Que correspondería por delante del receso premamilar para evitar pues, la bifurcación de la arteria basilar y lesionar las talamoperforantes, y por detrás del quiasma óptico. Acá pues ya lo que nos muestra para finalizar es cómo es el procedimiento quirúrgico consistente en una tercer ventriculostomía. Vemos que el área donde se hace la fenestración corresponde pues al tuber cinereum, evitando acá el tope de la basilar, acá tenemos el tercer par, los cuerpos mamilares, evitando las talamoperforantes. Acá vemos cómo ya se incide en el tuber cinereum y se perfora además la membrana del iliquis para comunicar pues, las cisternas de la base. Acá vemos cómo
expande o se infla el Fogarty, y pues nos deja visualizar en esta imagen pues sí la quiero mostrar porque nos deja visualizar pues el dorso de la silla turca, aquí lo vemos, y las ramas pontinas de la arteria basilar que vemos acá. Esta es la basilar. Vamos a ver el segmento medio rápidamente. Acá tenemos la lesión intertalámica, ¿sí? Y acá tenemos la entrada al acueducto hacia posterior. Vemos que la visión o esta imagen que tenemos en la sola punta hacia posterior para guiarnos. Acá vemos pues los recesos postmamilares, ¿sí? Y acá vemos la entrada al acueducto de Sil. En la imagen D tenemos acá pues la lesión intertalámica. Y acá tenemos la vena talamoestreada. Y en el segmento posterior, para finalizar, pues vamos a tener la lesión intertalámica, que ya la vimos, el tálamo derecho, el tálamo izquierdo, hacia los lados, y la comisura posterior, que es vista pues hacia posterior. Esto es lo mismo, la anatomía normal, y ya con esto, pues, finalizamos esta charla. Esto es, pues, básicamente para mostrar la anatomía desde el punto de vista endoscópico, dado que, pues, puede variar o puede estar distorsionada, o uno puede no estar familiarizado con esta anatomía cuando accedemos a los ventrículos laterales y al tercer ventrículo de forma mínimamente invasiva. Muchas gracias. Giovanni, muchas gracias. Gracias por la presentación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Muy buen repaso de toda la anatomía de los ventrículos. No sé, el profe Arana, el profe Vaquero, el profe Patiño, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los residentes? No, no, muchas gracias. Muy buena, como ustedes dicen, muy buena revisión de la parte anatómica. Muchas gracias, Giovanni. Giovanni, muy bien, yo no tengo preguntas. Gracias, profe. Bien, Giovanni, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana temprano para la charla de Juan Manuel. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Una feliz noche, gracias a Feliz todos. noche, gracias. Listo, sí, señor. Buenas noches. Chao, chao.